Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a orar. Quiero contarle que pues nuestro pastor ahorita nos traía la palabra, pero se puso un poquito indispuesto, entonces tuvo que irse para la casa para reposar un poquito. Amén. Entonces vamos a compartir un pequeño remita y yo le invito a que allí, mientras usted va escuchando, pero no se distraiga mucho, vaya apuntando en una hojita si hay alguna petición para que ahorita oremos e intercedamos todos delante del Señor. Amén. Entonces, si usted conoce una petición propia de un vecino, un familiar, vamos a presentarla ahorita delante del Señor. Amén. Vamos a orar por nuestro pastor, también por varios hermanos que están un poco delicados de salud. Entonces, vamos a hacerlo así. Y vamos a orar por la palabra, vamos a orar por la parábola para que el Señor hable a nuestro corazón. Amén. Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu favor. Gracias, Señor, por permitirnos venir a tu casa, a alabarte, a exaltarte, Señor. Gracias, porque por tu misericordia estamos hoy aquí, Señor, escuchando, Señor, tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche hables a nuestro corazón, que nosotros podamos escucharte, pero que también, Señor Dios, esa palabra que tú traes, Señor, nos prepare cada día más para tu venida, Señor. Abrimos nuestro corazón, que esa palabra caiga en buena tierra, Señor Dios, y dé fruto, Señor, cada día para ti, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, yo quería compartirle algo y es referente a lo que nos han profetizado, el año del retorno, ¿cierto? El año del retorno. Y pues pensando un poco, y también algunos hermanos de los que son uquieres, hablando un poco con los uquieres allí, en la reunión que hacemos, en estos días hablábamos de la importancia de esto, de esa palabra profética del retorno, pero a ello le añadíamos algo y es el escuchar. Amén. Y es necesario que nosotros escuchemos para poder retornar. Amén. Y bien sabemos que el retornar, vuelvo y refresco, es volvernos, es arrepentirnos, es dar la vuelta y tomar una dirección, por decirlo así, diferente. Eso es retornar. Y bien recuerda usted cuando nos visitaba el hermano Marco, él colocaba, que a mí me quedó llamando mucho la atención esa señal, esa imagen de tránsito. No sé por qué me quedó llamando tanto la atención, y era la señal de retorno. Amén. Y me quedó sonando porque esa señal pues dice mucho, ¿cierto? Y cuando usted, quiero colocar como algunos ejemplos, cuando usted va en carretera, cuando vamos en la carretera, los que conducen y aún los que no van de copilotos o bueno, en su vehículo, cuando usted ve esa señal de retorno, si usted necesita esa señal de retorno, oiga bien, si usted la necesita, pues usted tiene que hacer por lo menos dos acciones. Una que es muy importante, y es cuando usted analiza la señal del retorno, lo que usted tiene que hacer si va conduciendo, lo primero que tiene que hacer es ir disminuyendo su velocidad para tomar el retorno. ¿Por qué? Porque si usted toma el retorno con la misma velocidad con la que venía,
pues puede ocasionar algo no grato, pues se puede volcar, puede ocasionar algún accidente y muchas otras cosas más que no son buenas. Entonces, cuando vemos una señal de retorno y si necesitamos esa señal de retorno, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir la velocidad. Y como segundo, muy importante, es analizar muy bien, ojo a esto, analizar muy bien cuál es el retorno que tengo que tomar. ¿Cuál es el retorno que según la dirección en la que yo voy o a la que yo voy me sirve? ¿Por qué? Porque le coloco un ejemplo. Cuando usted va por la carretera, hay muchas señales de estas. Retorno, retorno a tal lugar, retorno a tal lugar. Y no podemos tomar la primera que queramos. ¿Por qué? Porque si tomamos la primera que queramos, pues no vamos a llegar al destino que estábamos buscando. Vamos a llegar al destino equivocado. ¿A qué voy con esto? No el mismo retorno mío o que me sirve a mí, le sirve a usted o le sirve al hermano del lado. Debemos de tomar diferentes retornos. Ahora, esto lo llevo a la vida espiritual. En nuestras vidas, con esa palabra profética del retorno, lo que tenemos que hacer nosotros que vamos en esta vida, en este caminar en el Señor, lo que tenemos que hacer cuando el Señor habla de retornar es disminuir un poco nuestra velocidad en la que íbamos. Es ir disminuyendo y diciéndole al Señor, Señor, ¿cuál es el retorno que tú quieres que yo tome? ¿Cuál es el retorno? ¿A qué quieres tú que yo retorne? ¿A qué quieres tú que yo me vuelva? ¿Qué quieres tú en que yo me arrepienta, que yo deje de hacer? Es diferente, por eso le decía. Es una misma palabra profética, retorno, es un llamado. Pero a cada uno de nosotros el Señor quiere hablarnos. O yo no sé si a usted ya le ha hablado. Pero de seguro hay muchas cosas en las cuales debemos de retornar. Entonces, por eso le estoy diciendo, lo primero, hermanos, disminuyamos la velocidad. No sigamos viviendo la vida a la carrera como la vivimos. Porque muchas veces somos como cuando usted va, le va a la carretera, en la carretera, como esos que van y usted dice, a ese va ahí como alma que lleva y usted ya sabe lo que uno dice. En la carretera tenemos que ser prudentes. Y muchas veces, en muchas ocasiones de nuestras vidas, ha estado el retorno el cual tenemos que tomar, pero hemos seguido derecho. ¿Por qué? Y aquí viene algo muy importante. Porque no escuchamos la voz de Dios. Y eso sí que nos falta, escuchar la voz de Dios. Y yo ahorita pensaba en algo y quiero ponérselo y espero me soporte el ejemplo. Hoy en día la mayoría de las personas utilizamos, aún así sepamos hacia dónde vamos, utilizamos una aplicación que se llama el Waze, ¿cierto? Nos soluciona o nos facilita mucho más la vida. Y cuando vamos para algún lugar y más aún cuando no sabemos, lo colocamos y Él nos guía. Él nos dice por dónde debemos meternos, qué ruta debemos tomar, hacia dónde debemos ir, porque qué es lo que hace ese aparatico. Oiga bien esto, lo que hace Él es satelitalmente, Él sabe cuál es la ruta que nos va a llevar más rápido y que nos va a llevar al lugar al cual nosotros queremos ir.
Y pues nosotros lo que tenemos que hacer, lo que hacemos es estar pendientes de Él y escuchando la vocecita del Waze. Gire a la izquierda, gire a la derecha, siga derecho. Y con el respeto que Dios se merece, hermano, pero quiero colocarlo como ejemplo. Dios, en muchas ocasiones de nuestras vidas, o siempre, Él quiere ser ese que habla. ¿Por qué? Porque Él, al igual que ese Waze, tiene, hermanos, la dirección exacta a la cual nosotros debemos ir en nuestras vidas. Él sabe cuál es la ruta que nos conviene. Él sabe por dónde tenemos que meternos. Pero ¿cuál es el error de nosotros? Vuelvo a lo mismo, a la carga, y es: no escuchamos la voz de Dios. Entonces, es necesario escuchar la voz de Dios para saber a qué debemos retornar. Porque mire, hermano, algo de lo cual tenemos que estar seguros, pero que también tenemos que tener presente todos los días, y es que Dios quiere hablarnos. Dígale al hermano que tiene a la par, dígale: Dios te quiere hablar. Si yo le preguntara a usted hoy, en esta hora, ¿qué te habló Dios hoy? Y muchas veces creemos que el hablar de Dios es palabras bonitas. Yo te voy a sostener, te voy a sustentar, voy a estar contigo. Pero también Dios habla con el fin de ¿qué? De exhortarnos, de decirnos: por ahí no es. Y vuelvo y tomo el ejemplo del Waze. Dios en su misericordia a veces hace lo del aparatico recalcula. Y vuelve y dice: te voy a dar la dirección nuevamente para que llegues al lugar que necesitas llegar. Entonces, hermano, Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Y es tan tremendo porque si usted va y mira en la palabra del Señor, el interés de Dios siempre ha sido el hablarle a su pueblo, pero que también que su pueblo esté atento. Es que mire, hermano, hay un papel muy interesante, o hay dos funciones muy interesantes entre Dios y nosotros. Dios, que nos quiere hablar constantemente. ¿Y cuál es nuestro papel? Escuchar. Él habla, nosotros escuchamos. Porque mire, yo pensaba algo ahorita. Cuando usted le habla a Dios, ¿qué hace Él? Él escucha. Cuando yo le hablo a Él, dice la palabra que sus oídos están presos a escuchar las oraciones, las súplicas, las necesidades, la gratitud que tú tienes hacia Él. Pero cuando Él habla, cuando Él está hablando, lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar. Por eso en el Antiguo Testamento con su pueblo, lo primero que Él hace cuando empieza a darle las instrucciones, dice la Biblia de las Américas, es: escucha, oh Israel. Escucha. Escucha, oh Israel. Y comenzó a darle las instrucciones, los estatutos, las ordenanzas. Pero lo primero que Él tomó fue: escucha, escucha. Y si vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo en Apocalipsis, cuando llega a las iglesias, lo que el Señor le dice: el que tenga oído, oiga, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vuelvo a lo mismo, y es: el Señor quiere hablar, el Señor está hablando. La pregunta es: ¿quiénes de nosotros estamos atentos a escuchar su voz? Porque mire, hermano, el lío más grande entre la humanidad y la comunión que Dios tenía con sus hijos Adán y Eva
comenzó porque ellos prestaron su oído a la voz que no debía de ser. Mire la importancia del oído, la importancia de prestar atención, la importancia de mirar a quién estamos escuchando. Y por eso hay que entender, usted le han explicado, usted le ha investigado la importancia de saber qué es oír y qué es escuchar. Oír, estamos constantemente oyendo, pero escuchar es prestar atención a aquello que están hablando. Y desde pequeñitos, a ustedes de pequeñito le enseñaron, a mí me enseñaron que cuando alguien habla, ¿qué pasa? Se le escucha y se le atiende. A uno de los profesores le decían, cuando yo esté hablando, usted me escucha y me atiende. Ahora más con Dios. Cuando Dios habla, nosotros escuchamos verdaderamente, atendemos verdaderamente. Ahora usted me dirá, hermano, ¿y Dios cómo habla? Dios habla de muchas maneras. De muchas maneras habla el Señor, pero una de las maneras más hermosas que Él habla es por medio de su palabra. ¿Y cómo vamos a pretender que Él hable si no vamos a la palabra? Si no la leemos constantemente. Recuerde, Dios todos los días quiere hablarnos porque Él es como ese padre. Vea, ¿cuántos no tienen comunicación con su padre todos los días? Al menos que usted lo llame. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bueno, a excepción los que los padres pues ya partieron, pero es un ejercicio que uno tenga constante comunicación con sus papás. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bueno, lo que usted hable con ellos, así más con Dios. Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él quiere hablar. Y es tan tremendo porque el Señor Jesucristo, quiero que me acompañe en Marcos capítulo 4. Capítulo 4, verso 23. Usted sabe que el Señor hablaba en parábolas. Amén. Y después ya le explicaba, porque muchos de los que lo escuchaban quedaban como, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que Él quiso decir? Pero hablando de las parábolas, habla en Marcos 4. Marcos 4 habla de la parábola del sembrador. Después más abajo habla de la explicación de la parábola del sembrador. Y dice el Señor, por ejemplo, en el verso 12, dice a sus discípulos, le dice que Él habla así y que a muchos habla para que viendo vean, pero no perciban, y que oyendo oigan, pero no entiendan, no sea de que conviertan y se arrepientan. Es decir, muchos oyen, pero no escuchan y no entienden. Pero más abajo, a lo que quiero compartirle es en el verso 23, la Nueva Traducción Viviente dice el Señor: el que tenga oídos para oír, escuche. Oídos para oír, escuche y entienda. Cuando el Señor habla, primero tengo que escuchar. Y como consiguiente, ¿qué sucede? Voy a entender, que escuche y entienda. Pero oiga lo que dice la NTV. Luego agregó el Señor: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atento estén escuchando, tanto más entendimiento van a tener y se les dará más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. El escuchar la voz de Dios trae una riqueza, y es el entendimiento. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor
está hablando y quiere hablar a nuestras vidas, el resultado va a ser diferente. Pero cuando no entendemos, cuando no escuchamos, aquí dice el resultado no va a ser agradable. ¿Qué debemos escuchar? Ahí dice, lo que debemos escuchar es sus enseñanzas, sus estatutos, sus ordenanzas. Ahí adquirimos el entendimiento. Pero dice, lo que más tremendo que me parece, y es lo que nos va a servir al versículo que quiero dejarle esta noche, es, lo más tremendo es, pero para los que no escuchan, oiga bien, para los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. Para los que no escuchan, para los que no escuchan, el retorno que tienen que tomar, van a seguir de largo. Y a donde debíamos de llegar, que era lugar de bendición para nosotros, no lo van a dar. ¿Cuántos quieren que el Señor este año nos dé lo que Él ha preparado para nosotros? Tenemos que escuchar cuál es la dirección que el Señor tiene para nosotros. Entonces tenga presente esto, hermano. Dios no ha dejado de hablarnos. Él quiere hablarnos de muchas maneras. Dios te habla en medio de la prueba. Dios habla, ¿para qué? Para nuestro beneficio, hermano. ¿Cómo no vamos a prestar atención? Él no habla por hablar. Él habla para tu beneficio, para mi beneficio. Dios habla para disciplinarnos, para corregirnos, también para felicitarnos, habla Él. Dios nos habla, hermano, para que obedezcamos. Él habla para que usted y yo obedezcamos lo que Él dice, hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios habla, oiga eso, Dios habla a través de los ministros. Por medio de los ministros, Él habla a nuestro corazón. Y quería colocarle esta base, esta plataforma o esta simiente para leer unos versículos que están en Zacarías capítulo 1. Y que sea el Señor hablando a cada uno de nuestros corazones, teniendo presente lo que acabo de exponerle, de que Dios está hablando, de que nosotros tenemos que escuchar para retornar a Él, que debemos de mermar nuestra velocidad, que debemos de analizar cuál es el camino, la ruta que Él marca para nuestras vidas, para que lleguemos a un buen fin. Y en Zacarías capítulo 1, habla el Señor y dice: en el 8º mes del 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo, oiga bien esto, el Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvase a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, pero no me escucharon ni me hicieron caso. Oiga qué tremendo, declara el Señor. Sus padres, ¿dónde están? Y los profetas viven para siempre. ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Note qué tremendo. Y lo que me llamaba la atención es que comienza hablando con sus padres. Lo que quiere decir que uno de los más grandes problemas que tiene la humanidad, que tiene las generaciones,
es que no prestamos atención. Que vuelve y se repite, y se repite, y se repite. ¿Por qué? Porque es que aquí mismo dice, en ese mismo capítulo, en el versículo, ya le digo en cuál, en el versículo 4, dice, pero no me escucharon ni me hicieron caso. No escucharon. Y recuerde, hay que escuchar para retornar, porque él comienza diciendo, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, pero no escucharon. El Señor quiere que usted y yo retornemos. Escuchemos la voz de Dios. Y qué tremendo, porque el Señor lo que quiere es volverse. Cada día volverse a nosotros. Pero la primera acción es de nosotros. Volvámonos a Él. Retornemos a Él. Y vuelvo y leo acá que dice, no sean como los antiguos, como sus padres, a los cuales vino la palabra y dice, vuélvanse ahora, ¿de dónde? De sus malos caminos. Yo no sé, no lo conozco. Usted tampoco me conoce a mí. Pues sí nos conocemos, pero no profundamente, ¿cierto? Y yo no sé si usted tiene malos caminos. Y usted no sabe si yo tengo malos caminos. ¿Quién sí sabe? Dios. Y lo primero que Él te dice esta noche al decirte, vuélvete, al decirte, escucha, es vuélvete de tus malos caminos. Y es tremendo porque la palabra del Señor habla en Isaías capítulo 1. Déjeme se lo leo. Isaías capítulo 1. En el versículo 16 dice el Señor, levántense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Oiga bien, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Aboguen por la viuda. Dice el Señor, vengan ahora, razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren, oiga bien, si ustedes quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Si ustedes quieren, si usted y yo queremos y obedecemos, escuchamos y retornamos por donde Él quiere que retornemos, ¿qué dice ahí? Comeremos de lo mejor. Cuando usted y yo escuchamos y tomamos el retorno indicado, vamos a comer de lo mejor. Si no, es como cuando usted se mete, vuelvo al ejemplo, cuando usted mete por el retorno que no es. Usted dice, cuántas vueltas tengo que dar, y más si lo hacen hora pico. Ya no voy a llegar. Y entonces si usted va acompañado, que por culpa, muchas veces que uno va con el acompañante y le dice, decime por dónde nos metemos, ¿cierto? Y le dicen uno que a la izquierda y era a la derecha. Y empieza uno que a alegar, que tal cosa, que pero es que usted, que tal. Porque no estamos atentos. Así pasa. Si no estamos atentos al retorno que Él tiene para cada uno de nosotros, no vamos a llegar. Pero aquí lo que dice es, volvámonos de los malos caminos. Dice también, y de sus malas obras. Hay obras que no le agradan al Señor. Que vuelvo y le digo, con todo el respeto que usted se merece, solo las sabe usted y solo las sé yo. Obras que no son buenas, pero que el Señor esta noche te dice, vuélvete. Pero que no suceda
lo que le sucedió acá, que habla de los padres, pero que no me escucharon ni me hicieron caso. Y aquí voy con un ejemplo que es un ejemplo cabal. ¿Qué le pasa al niño cuando no hace caso? Llega la mamá y le dice, ¿sí ve? ¿Por qué no hizo caso? Eso como que fuera una ley, ¿cierto? Uno como que no sé, uno de niño era, pero ¿por qué me pasó? Si yo puse tanto cuidado, pero como que si hubiera atrás una ley, si no hace caso, le pasa. Y como le decía a muchas mamás, si te caes, te caigo encima. Y uno por allá caído llorando y la mamá, pero aquí lo que Dios dice es, porque no me hicieron caso, declara el Señor. Pero ¿el Señor de quién? De sus padres. Y lo que más me llamaba la atención y a lo que uno con lo que decía el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 4 en la NTV, finalizando, dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les da más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden, que tienen. Y como los padres que habla aquí de ellos, los antepasados, no escucharon, se les quitó. Por eso el Señor dice ahí, por eso el Señor dice: ¿acaso no envié mis profetas? ¿Dónde están sus padres? ¿Qué sucedió con ellos? Porque sucedió en muchas ocasiones con el pueblo de Israel. No escuchaban, no obedecían, no hacían lo que el Señor quería que ellos hicieran. No iban por el camino que el Señor trazaba para ellos. Y por eso dice acá como testimonio, dice: ¿acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? No los alcanzó. Seguramente sí llegó la palabra, pero como no escucharon, como no obedecieron, dice el Señor, como el Señor de los ejércitos se propuso, y es como un testimonio que ya dan ahí, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Si seguimos por el camino que no quiere el Señor, no va a haber un final agradable. Pero si escuchamos, si obedecemos la voz de Dios, recuerde, si tomamos el retorno que nos conviene, vamos a llegar a un buen fin. Tenga presente también algo, lo que le decía al principio. El retorno mío puede que no sea el mismo retorno suyo. Por lo que le decía, por lo que leíamos ahorita. Puede que yo me haya ido por unos caminos, usted por otros. Que mis obras no sean gratas, las suyas puede que sean diferentes. Por eso la tarea es: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Uno, quiero escuchar tu voz. Quiero retornar a ti. Y como dice el Señor aquí, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. El Señor quiere, amén. Nosotros queremos. ¿Usted quiere volverse al Señor? Esa es la tarea, esa es la pregunta que tenemos esta noche, de volvernos al Señor. Y nos volvemos a Él cuando ¿qué? Cuando escuchamos atentamente su voz. Porque el Señor es allí, atento a hablar a su pueblo. Amén. Como le decía ahorita, vamos a orar al Señor también. Espero que esa palabra pues haya llegado a su corazón, que dé fruto. Y ahí como que cambiemos un poquito volteemos la torta y vamos a orar al Señor, que Él escucha. Él escucha
atentamente las peticiones de su pueblo. Entonces no sé si nos pueden colaborar los sugieres con las peticiones que hayan en medio de nosotros. Hay bastantes peticiones, hay personas también que están en medio de nosotros que piden por sanidad. Si ya las escribieron o las están escribiendo, ahí vamos a estar pasando recogiéndolas. No sé, las hermanas sugieres si las pueden recoger. Amén. Mire, hermano, es algo tremendo porque en medio de las peticiones, lo que más inquieta o lo que más preocupa al ser humano es la sanidad, la salud, ¿cierto? Y pues tenemos un Dios que es todopoderoso. Pues aquí nos quedaríamos un rato leyéndolas todas, pero vamos a presentarlas. Vamos a orar al Señor por nuestro pastor, como ahorita lo decíamos, al principio del culto orábamos por él. También por nuestra pastora que tiene ahí un quebranto de salud. Por varios hermanos, la hermana Gloria que está por acá también, su hijo. Miranda, Juan Martín. Y bueno, no menciono más para que usted no diga, ay, no mencionó. Pero el Señor conoce las peticiones. Vamos a unirnos a Él, que Él escucha. Y algo tan hermoso que lo podemos unir a esta palabra es, Él escucha atentamente. Amén. Él escucha atentamente. Cuando usted y yo oramos, amén, Él inclina su oído y presta atención a sus hijos. Oremos al Señor. Padre, sí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, En el nombre de Jesús, amado Dios, nos acercamos a ti amén, Señor. como hijos, La misericordia, Señor. reconociendo que tenemos un Padre, Sí, Señor. que no estamos solos, Amén, amén. que tú eres nuestro Padre Amén, Señor. y que nosotros somos tus hijos. Aleluya, sí, Señor. Somos tus Y bien sabemos que todo padre, aún en lo terrenal, quiere lo mejor para sus hijos. Amén, así es, Padre. ¿Cuánto más tú, Nuestro Padre celestial. tú nuestro Padre celestial, Nuestro tú Padre que nos bueno. creaste, Aleluya. tú que nos formaste, Sí, Señor. tú que nos diste ese soplo, ese aliento de vida, Señor? Santo. No has de escuchar la petición de tus hijos, Sí, Señor. la oración de tu pueblo, Señor. Aleluya, Señor. Por eso nos acercamos, como dice tu palabra, confiados delante del trono de la gracia y de la misericordia, como dice tu palabra, para acceder, para llegar al oportuno socorro, Señor. Tú eres nuestro oportuno socorro. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, tú eres, Señor, quien guarda, tú eres quien cuida, Señor. ¿A quién más podríamos ir sino a ti, Señor? Solo tú, Señor. Acérquese a Él confiadamente. Solo tú eres grande, el Todopoderoso. Y nos acercamos a ti, Señor, presentando cada una de las peticiones en medio de tu pueblo, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Son diferentes, Señor,
En el nombre Cada de una de ellas, Señor Dios, son diferentes, Señor. Hay peticiones por sanidad, por restauración, por liberación, por provisión, Señor Dios, por un milagro, Señor Dios. Nosotros las levantamos delante de ti, juntos como un solo pueblo, entendiendo que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, allí estás tú, Señor. Inclina tu oído, Señor. A ti clamamos, Señor. Inclina tu oído, Señor, en este preciso instante, delante de tu trono, Señor. Presentamos estas peticiones. Tu palabra dice, Señor, que expongamos nuestra causa delante de ti, Señor. A ti la exponemos, Señor, sabiendo, Señor, que tú obrarás, Padre. Obra, Señor, obra, Señor. Trae sanidad al que está enfermo, Señor. Obra en la vida, Señor, de nuestro pastor cada día, Señor. Obra en la vida de nuestros hermanos. Obra en la vida de cada uno de aquellos que están enfermos, Señor Dios. Visítalos, Espíritu Santo, trae tu ungüento sanador, Espíritu Santo. Espíritu Santo, que seas tú llegando a cada vida, a cada corazón, aún sanando desde lo interior, pero que se refleje en lo exterior, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Trae sanidad, En el nombre de Jesús. trae sanidad. Tú eres ese médico por excelencia, Señor Dios. Así es, Señor. Aún a donde los médicos no pueden llegar, Señor Dios, aún lo que los médicos aún no pueden explicarse, Señor, tú tienes la respuesta, tú tienes la solución, tú tienes la medicina, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En ti confiamos, Señor Dios. Clamamos. Levanta tu clamor a Él, levanta tu clamor a Él. Él está atento esta noche, Él está atento, que suba delante de Él tu oración, tu súplica, tu ruego. Espíritu Santo. Y Ramahara Basaya. Obra, Señor Dios. Obra en cada necesidad, Señor Dios. Tú nos has dado poder en nuestra boca, Señor Dios. Tú nos has dado poder. Por eso declaramos, Señor Dios, sanidad sobre el enfermo, Señor. Sana al enfermo, Señor Dios. Aquellos que están en una clínica, Señor, visítalos. Aquellos que quizás están desahuciados por alguna enfermedad, Señor, visítalos, Señor Dios. Aquellos, Señor, que no tienen esperanza, llega a ellos, Señor, como la esperanza. Pero a ti clamamos, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor Dios. Que tu misericordia visite, Señor, Sobre aquellos, Señor Dios, que tienen un problema, Señor, en sus familias, Señor Dios. amén. Así es. Sobre aquellas familias, Señor Dios, en las cuales hoy esté reinando la división, Señor. Llega tú, Señor, como ese restaurador, como aquel que tu palabra dice, Señor Dios, que en el último tiempo, Señor, tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Trae ese espíritu de Elías, Señor, sobre tu pueblo, sobre la casa de tus hijos, Señor. La unidad, Señor, el amor que dice tu palabra, que es el vínculo perfecto, Señor. Aleluya. Trae unidad, Señor Dios. Trae unidad sobre tu pueblo, Señor. Aún en la congregación, Señor, que se vaya toda división, Señor Dios. Anula toda división, Padre. Que se vaya todo pleito, toda contienda, Señor. Ciertamente tu palabra dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir, Señor. Pero tú has venido para darnos vida, Señor. Que tú, Señor, como esa vida, estés en medio de nosotros, en todo lo que hagamos, a donde vayamos, Señor Dios. Que tú como la vida resplandezcas, Señor, en medio de nosotros, Señor. Y que nosotros llevemos esa vida, Señor Dios.
En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que guardes, Señor, los niños, Señor Dios, los pequeños, Señor, nuestros hijos, Señor Dios, el futuro, Señor Dios, de este país, Señor Dios, la simiente que tú nos has dado. Amén, aleluya. Que ellos, Señor, estén atentos a escuchar tu voz, Señor. Que se levante una generación, como dice tu palabra, una generación que crea en ti, no una generación que no te conozca, sino una generación que atienda a tu voz, una generación, Señor Dios, que esté atenta a lo que tú quieres, a tus ordenanzas, a tus estatutos, Señor. Por eso cércalos, Señor, rodéalos, Señor Dios, coloca un vallado, Señor, ángeles que los guarden, que no se acerque, Señor, a ellos, Señor, nada ni nadie que los quiera dañar, Señor. Que el sistema de este mundo, Señor Dios, no los dañe, Señor Dios. En el nombre de Jesús, Señor Dios, haz tú la obra, haz tú la obra, haz tú la obra, Señor Dios. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor Dios. En ti creemos, Señor, en ti creemos. Aquellos que oran, Señor Dios, que piden por una provisión, sé tú la provisión, Señor Dios. Abre puerta de bendición. Tu palabra dice que la puerta que tú abres nadie la puede cerrar, Señor. Trae, Señor, bendición a tu pueblo. Bendice, Señor, las finanzas de tu pueblo. Bendice las empresas, los negocios, Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor. Que aunque en este mundo, Señor Dios, haya oscuridad, haya necesidad, Señor, que en Gosén, que en la casa de tus hijos haya provisión, aún para darle al necesitado, Señor. En el nombre de Jesús, en ti creemos, Señor Dios. Tú eres Jehová, nuestro proveedor. Aleluya, creemos en ti. Danos, Señor, aún para darle al necesitado, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta ministros, Señor. Levanta siervos tuyos que lleven tu palabra por toda esta nación, Señor Dios. Bendecimos esta nación. Bendice, Señor, a Colombia, Señor. Tu palabra bien dice: bienaventurada la nación cuyo Jehová es Dios. Y nosotros bendecimos esta nación. Tú eres el Dios de Colombia. Tú eres el Dios de Medellín, Señor Dios. Que las decisiones malas que tomen esos gobiernos, Señor Dios, no, Señor, sean permeando, que no permeen, que no cubran nuestras casas, Señor. Pues bien, nosotros nos ubicamos, Señor, bajo tu ley, bajo tus promesas, bajo tu palabra, Señor Dios. En ti creemos, Señor, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú harás, Señor, y en la obra tan extraordinaria que tú estás haciendo, Señor Dios. Te glorificamos, te bendecimos y esperamos, Señor, en tus promesas, que sabemos, Señor, que en ti son sí y amén. Aleluya. Escucha, oh Dios, mi clamor y atiende a mi oración. Donde quiera que esté, a ti clamaré, levantaré mi voz. Escucha, oh Dios, mi clamor y atiende a mi oración. Donde quiera que esté, a ti clamaré, levantaré mi voz. Súbeme a la roca, allí quiero morar, anhelo refugiarme en el santísimo lugar, a la sombra de tus alas. Tu amparo encontraré
y allí te adoraré. Día tras día, súbeme a la roca. Allí quiero morar, anhelo refugiarme en el santísimo lugar, a la sombra de tus alas. Amparo encontraré y allí te adoraré. Dile, súbeme, súbeme a la roca, allí quiero morar, anhelo refugiarme en el santísimo lugar, a la sombra de tus alas, tu amparo encontraré, Señor, y allí te adoraré, día tras día, solo a ti. Oh sí, Señor, haznos sensibles a tu voz, Señor. Queremos escuchar tu voz en cada instante, en cada momento, Señor. Habla a nuestros corazones y permítenos escucharte a ti, Señor. Solo a ti, mi Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, recuerde que mañana tenemos intercesión. Allí también vamos a presentar las peticiones que hoy nos trajeron, y cualquier otra petición que usted tenga, también la vamos a presentar allí en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Rey. Él es magnífico, amén. Vamos a declararlo. Magnífico Dios, mi corazón se regocija en el Señor. Mi espíritu se regocija en Cristo. Magnífico Dios, mi corazón se regocija en el Señor. Oh, se regocija en Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Él es magnífico. Aleluya. ¿Por qué? Dilo. Porque ha hecho grandes cosas en mi Dios tan poderoso. Magnífico, santo es su nombre y su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 porque ha hecho grandes cosas en mi Dios tan poderoso. Magnífico, santo es su nombre y su misericordia es para siempre. Magnífico, 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 magnífico. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermano.